Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, ¿no?, de reunirnos, de poder también conectarnos. Es una oportunidad que de pronto, lejos de verla como una oportunidad, a veces podemos llegar a sentir como una carga, ¿no? Entonces, qué importante es cuando venimos a la casa del Señor y cuando ustedes también están allá en casita, podamos disponer nuestros corazones a recibir de la palabra, pero viéndolo como una oportunidad que en otros lugares no tienen. Y sabemos que hay iglesias subterráneas en otros países. También sabemos que en estos momentos hay lugares en donde están pasándola difícil, ¿no? Que tenemos también ahí en el mundo una guerra en puerta, y qué oportunidad tenemos nosotros de estar en completa paz, de tener tranquilidad, de poder venir a este auditorio sin ningún temor, ¿no?, de esos. Entonces, qué importante es sensibilizarnos de lo que nosotros tenemos y de los que otros en este momento están padeciendo, porque el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. No nada más somos nosotros en esta ciudad, no nada más es nuestro país, sino que en todo el mundo está el cuerpo de Cristo. Y pues que estemos orando por todos nuestros hermanos a nivel mundial, aquellos que son perseguidos, aquellos que no hay paz, y que nosotros podamos sentirnos muy agradecidos con Dios porque tenemos la oportunidad de poder estar aquí en este lugar. Y si tú estás en casita, muy bien, qué bueno que puedas recibir desde tu casa, pero también te invitamos a que vengas a este lugar. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema muy importante que constantemente necesitamos estar meditando, constantemente necesitamos estar trayéndolo en nuestro corazón y sobre todo dando un fruto. El tema es el perdón en sus 4 caras. Entonces, qué importante es que contemplemos lo que es el perdón, lo que Dios hizo por nosotros, pero también lo que nosotros hacemos por otros a través de esta acción. Y sabemos que el perdón no es un sentimiento ni una emoción, aunque claro, uno tiene emociones, ¿no? Uno siente, uno puede reír, uno puede llorar, uno puede sentirse muy enojado, pero el perdón es una decisión, es una acción que llevamos a cabo en donde ignoramos o vamos a ignorar nuestras emociones o nuestros pensamientos. Y bien, la falta de perdón nos lleva al fracaso. Una persona que no ha aprendido a perdonar tiene que vivir una vida sin paz, una vida intranquila, su mente todo el tiempo está pensando, hay una carga emocional, una carga física. De pronto las personas acuden al doctor porque en las noches no pueden dormir y hay que tomar de pronto medicamentos para dormir. ¿Por qué? Porque hay una carga emocional en donde es necesario despojarse de todo aquello que estorba. Y cuando una persona no ha aprendido a perdonar, pues hay ese rencor, ese resentimiento, hay amargura, hay dolor. Entonces, la clave del éxito en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros semejantes, es el perdón. Porque todo el tiempo vamos a andar socializando, a lo mejor con los vecinos, platicando, en la iglesia también, o en nuestras células, en el ministerio, también en la familia. Entonces, constantemente en el trabajo estamos hablando con personas, estamos conviviendo con otros, y es muy importante que tengamos en cuenta que no todos pensamos igual, no todos tenemos el mismo carácter, no todos aprendemos a expresar las cosas de la misma manera, y por lo tanto el resultado que es que puede llegar a haber conflictos con todas las personas que nos rodean. Si Dios no hubiera querido que tuviéramos conflictos, pues nos hubiera dejado aislados, ¿no? No hubiera creado esto que es la familia, la sociedad,
Entonces, lo importante no es concentrarnos en los conflictos, lo importante es concentrarnos en nosotros, qué estamos haciendo con esos conflictos. Y en Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y en Efesios 4:31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, el perdón está basado en una obediencia a Dios. No es en algo buena onda de nosotros. El perdón está basado en una obediencia ¿a quién? A Dios. Entonces, quizás esta es la primera vez que estamos escuchando este mensaje. Quizás tenemos 2, 3 mensajes que hemos escuchado, pero ¿sabes qué? Aplica igual. Si estamos escuchando por primera vez el mensaje, si hemos escuchado por muchos años el mensaje, aplica igual. El perdón es un acto de obediencia hacia Dios. Y vemos cómo el Señor nos dice, ¿no?, que estemos perdonando como Él lo hace con nosotros. O sea que hay aquí una acción que Dios nos dice: ustedes háganlo porque yo lo hago con ustedes. Y a veces nos gusta, yo de pronto he dicho: no, pues es que si yo no te trato así, tú no me trates a mí así. En algunas relaciones personales, ¿no? De pronto en las amistades, si yo no te trato así, tú no me trates así. Entonces, lo mismo con el Señor. Si el Señor nos da ese trato de perdón, lo que Él espera es que nosotros también seamos desprendidos y también podamos perdonar. Entonces, ¿qué es perdonar? Es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencor. O sea, es prácticamente perdonar, es olvidar lo que pasó. Es una decisión que nos va a llevar a una acción. Es como cuando decimos borrón y cuenta nueva. Es olvidar. Y la falta de perdón, como vimos hace un momento, nos va a llevar a una parálisis mental, a ese fracaso y sobre todo a una falta de paz, a una intranquilidad constante, a miedos también constantes. Entonces vamos a ver 4 caras del perdón. Y claro, el perdón más importante que debemos experimentar, todos son importantes, pero como así el top es el de Dios hacia nuestras vidas, ¿no? Pero lo vamos a ver ahorita un momento más. El primero es perdonarse a uno mismo. Ese es un perdón muy importante. Perdonarse a uno mismo. Hay situaciones que producen una desilusión en uno mismo. Yo creo, ¿cuántos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos se han desilusionado de ustedes mismos? Yo me he desilusionado de mí. Qué bárbara, he dicho. No me reconozco. No, todos nos hemos desilusionado, yo creo, de acciones de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una fragilidad humana. Y de pronto brotan cosas de nosotros que ni siquiera nosotros sabíamos que estaban ahí adentro. Entonces, muchas veces la hemos regado. Y más, claro, sucede conociendo de Dios y también sucede cuando no conocemos de Dios. Y posiblemente, o más bien, sucede más cuando no le conocíamos al Señor, a Dios, ¿no? Entonces, de pronto podemos llegar a preguntarnos: ¿por qué viví tantas cosas, tantas desilusiones de mí mismo? Es sencillo, cuando está la falta de Dios en nuestras vidas, es muy fácil regarla mucho más veces que cuando estamos cerca del Señor. Entonces,
hay situaciones que producen esa desilusión en nosotros y comienza a producir unas palabras en nuestra mente. Esas palabras son de inferioridad, o sea, palabras como yo no sirvo para nada, yo no soy nadie, no tengo un valor, no sé hacer nada y tantas cosas que uno puede llegar a pensar. Y soy la misma persona, soy peor que antes, y hay cosas que pueden pasar por la mente. Ahora también hay actitudes y hechos, ¿no?, que nos llevan a una humillación, que nos denigran y que también nos avergüenzan y nos hacen pensar que no valemos nada. Pero esta clase de faltas requieren también de un autoperdón. Claro que tenemos que pedirle perdón a Dios, o perdón a las personas, pero estamos hablando de perdonarnos a nosotros mismos. También es importante de un autoperdón, de liberarnos de toda carga, de perdonarnos a nosotros mismos y aceptar con humildad que nuestra condición real es de un ser humano. O sea, Dios sabía, algo que yo he tenido que comprender es que Dios sabía, Jesús sabía cuando vino a morir en la cruz que yo iba a fallar muchas veces y a Él no le importó. Entonces yo con eso comprendo que si Él ya lo sabía, yo tengo que aceptar que tengo una condición humana y que los errores que yo cometo, Jesús me los puede perdonar. Y si Jesús me los perdona, que es mucho más importante que yo, entonces ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y de pronto la falta de perdón se convierte también en algo de altivez y de arrogancia. O sea, tenemos que reconocer que somos humanos y que fallamos. De pronto no nos gusta fallar, pero hay que ver dónde está la raíz de por qué no nos gusta fallar. ¿Por altivez? ¿Por orgullo? ¿Por no reconocer que somos humanos, que también tenemos debilidades? Y que de pronto cuando fallamos tenemos a un abogado con nosotros que nos puede perdonar. De pronto puede haber ese orgullo. Pero qué importante es reconocer, ¿no?, que no somos perfectos y que podemos mejorar. También cuando lo reconocemos, cuando nos perdonamos y seguir adelante. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos y mirarnos como Dios nos ve. La muerte de Jesús en la cruz hizo posible que ahora tú y yo, Él nos ve, dice la palabra, como si nunca hubiésemos pecado. Qué fuerte, ¿no? Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado. No porque seamos perfectos, sencillamente porque fue lo que Jesús decidió hacer en la cruz del Calvario. A Él le plació, no porque es que es muy buena onda, tiene lo suyo, tiene grandes virtudes. No fue por eso, fue porque a Jesús le plació. Entonces, como seguidores de Cristo tenemos que comprender esto. Si estamos escuchando también este mensaje por primera vez, tienes que comprender esta palabra, que Dios mismo nos ve con una gracia especial. Esa gracia borra nuestro pasado y esa misma gracia rehace nuestro futuro. O sea, que nos da cosas nuevas Dios a cada uno de nosotros. Y en Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo dice? Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Que si es gratis, no me costó, ¿verdad? No me costó a mí. ¿A quién le costó? A Jesús. Entonces a nosotros no nos cuesta. Y por eso tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. La segunda cara es perdonar a otros.
Dile al que está a tu lado, perdonar a otros. Dile, perdóname. Bueno, iba a decir un mal chiste, pero ya me arrepentí. Miren, muchas veces cuando no perdonamos a otros, que fíjense cómo funciona el perdón. Cuando no perdonamos a otros, el más lastimado, ¿quién es? Es uno mismo, ¿no? O sea, cómo el perdón no tiene que ver con los demás, sino con uno mismo. Y puede haber personas que nos ofendan. Claro que sí, puede haber. Pero la posibilidad de sanidad no está en la otra persona, está en mí. Entonces, cuando yo perdono a otros, comienzo a tener una libertad en mis emociones. Pero si no perdono a otros, ¿saben qué pasa? Me lastimo a mí misma. Entonces, el no perdonar me lastima a mí misma. Mientras que el ofensor, la ofensora, ni se percata de mis sentimientos, ¿no? Y lo único que quien está sufriendo soy yo, eres tú, y la otra persona feliz y contenta. Como nosotros muchas veces también hemos ofendido a otros y ni siquiera nos hemos dado ¿qué? Cuenta. Entonces, no somos perfectos, yo no soy perfecta. Y yo he ofendido a personas sin saber que las ofendí. Y entonces, ¿qué toca ahí? La persona, dentro de ese entendimiento, me ha perdonado muchas veces por las ofensas que yo he hecho. A veces ya me entero después. A veces sale en una plática. Pero sabes, eso es lo bonito del perdón. A veces uno no se da cuenta. Entonces yo puedo ofender a otra persona y la persona estar ofendida y yo no me di cuenta, y viceversa. Hay personas que me pueden ofender sin darse cuenta, y claro, también hay ofensas directas, ¿no? Directísimas. Pero aun cuando sean ofensas directas o indirectas, ¿cuál es el remedio? Perdonar. Porque si no, solo nosotros nos lastimamos a nosotros mismos. Y las ofensas de nuestros semejantes sí duelen, ¿no? Duelen. Y más cuando son personas cercanas. Eso es muy común, que de pronto las mayores ofensas las recibimos entre familia. Las recibimos a lo mejor con las personas que más convivimos, a lo mejor algunas amistades. Con ese círculo más cercano, de pronto es cuando más pasa. Pero ¿ustedes por qué creen que pasa? Porque obviamente que con las personas que más convivimos, como en nuestra casa, pues ahí es todo el tiempo mostramos todo. Nuestra parte bonita, nuestra parte no tan bonita, y de repente nuestra parte donde Dios nos está moldeando en nuestro carácter. Entonces no es lo mismo verse con una persona 2 horas, 1 hora, que estar en tu casa 24 horas, dormir con una persona, levantarte con los hijos, con todos los que están en tu casa, y que a lo mejor durante el día uno tiene lapsos, no sé, un lapso de estrés, un lapso de algo, y que pasa algo y puede uno llegar a cometer una ofensa. Entonces, por eso de pronto las ofensas a veces son más dolorosas con los de casa. Pero aún ahí tenemos que aprender a perdonar. Yo creo que ese es el plano de prueba más importante que el Señor nos ha puesto, ¿no? Y el poder perdonar también a nuestros semejantes nos ayuda a que Dios nos perdone. Y miren lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Estas palabras son de Jesús. Estos versículos que vamos a leer son palabras de Jesús cuando estuvo en la tierra. Y dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Aquí hay una condicionante.
Dios es bueno, Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Y si hay una condicionante es porque es bueno para nosotros. Y la condicionante es, si tú no perdonas a otros, Dios no te puede perdonar a ti, Dios no me puede perdonar a mí. Esa es la condicionante. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene perdonar? Uy, pues nos súper conviene. Una vida eterna, estar en su presencia mientras estemos también aquí en la tierra. O sea, es súper conveniente. Es una súper oferta de parte de Dios para nuestras vidas, pero tiene una condicionante, que ese regalo tan grande de perdón que Él nos va a dar, inmenso, nosotros regresamos solo un poquito. Y a lo mejor tú estás pensando, es que tú no sabes las cosas que yo he vivido. Pero yo te voy a decir algo, no hay mayor sufrimiento en el mundo que el que tuvo Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús era un hombre que anduvo haciendo milagros, hizo muchas sanidades, hizo milagros sorprendentes que dice la palabra que ni siquiera se podrían escribir, no se terminarían de escribir todos los milagros que Jesús hizo. Y yo te pregunto, ¿al menos has hecho uno de esos en tu vida? O sea, Jesús era perfecto. Tú y yo no somos perfectos. Era perfecto. Ayudó tanto cuando estuvo en su ministerio y sigue ayudando hasta ahora. Entonces la pregunta es, ¿quién ha sufrido más en el mundo? Jesús. Nosotros pudimos haber pasado cosas muy crueles, muy duras, muy difíciles, lo más horrible que nos podamos imaginar. Pero déjame te digo algo, no se compara con lo que Jesús vivió y sufrió, con la burla que sufrió, siendo que Él era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que Dios había mandado con un propósito, y aún así lo crucificaron. Y para esto yo siempre digo, cuando luego me cuentan, pues obviamente yo soy líder, ¿no? Y también de pronto me toca aconsejar. Por supuesto que no aconsejo lo que no vivo, ¿verdad? Siempre digo esto, si a Jesús lo crucificaron, a ti, o sea, ¿tú de qué te preocupas? Si a Jesús con tantas ofensas, tanto odio, lo crucificaron y al final dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros, está fácil. Si lo vemos así, está fácil. Porque nosotros sí hemos fallado, nosotros sí hemos cometido cosas que no están bien. Sí le hemos hecho a otros cosas que no han estado bien. Entonces, ¿por qué nos cuesta perdonar? Pero Jesús nunca hizo nada incorrecto. Él hubiera estado en su derecho de decir, se pasaron. Les vine a ayudar y lo que hicieron fue crucificarme. Pero aún ya sabía que eso iba a pasar y lo aceptó para perdonarnos, para que tuviéramos una vida eterna. Entonces, estamos llamados a perdonar a otros, a no vivir esclavizados con el odio, con el rencor. Y la tercera cara es perdón a Dios. No quiero que esto se malinterprete, no es decir, Dios te perdono, no va por ahí. Es en el sentido de no ofenderme con Dios. Dios es perfecto, Él no se equivoca. Y a veces pasamos por tragedias en nuestra vida en donde decimos, no entiendo por qué estoy pasando esto. En ocasiones puede ser por esa lejanía de Dios. Si a lo mejor tú estás escuchando este mensaje por primera vez, lo que has estado pasando es por una lejanía a Dios. Dios no tiene la culpa, es la lejanía. A lo mejor hemos pasado cosas aún viniendo a la iglesia, pero no es culpa de Dios. Entonces, no podemos ofendernos con Dios, porque de pronto creemos que hay tragedias que pasamos que Dios tiene la culpa. Y hay personas que
de estar años viniendo y teniendo una vida saludable espiritualmente, han pasado por pruebas duras, han culpado a Dios, han vuelto la espalda a Dios y se han ido resentidos con Dios. Y sabes que Dios no abandona al hombre. El hombre es el que abandona a Dios. Y algunas veces también, de pronto uno cuando sirve a Dios, puede llegar a crecer una actitud incorrecta en el corazón, que por el hecho de servirle a Dios, uno va a vivir una vida completamente tranquila, sin complicaciones, sin molestia alguna, pero eso también es altivez de nuestra parte. O sea, el servir a Dios es una cosa muy independiente con las pruebas que podemos tener en este mundo. Y la misma palabra lo dice, el Señor nunca nos engañó. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. O sea, vamos a tener cosas que vamos a sufrir. Tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo. De pronto pasamos por pruebas en eso. Pero el hecho que sirvamos a Dios no es como, hey, veme, te estoy sirviendo, no puedes permitir que nada malo me pase. Pues ¿de quiénes somos o qué, no? Aun cuando servimos somos imperfectos. Y de pronto pueden venir algunas pruebas difíciles. Y vamos a leer en Malaquías 3, 13, 15. Malaquías 3, 13, 15. Y nos dice, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya? Esta es una súper queja directísima en contra de Dios. Estaban diciendo, ¿de qué nos sirve ser buenos? Ahí salió lo que realmente estaba en el corazón, de buenos no había nada, y a veces también nos brota a nosotros. Lo que quiere decir es, ¿de qué nos sirve ser buenos y servir a Dios si les va mejor a los que lo desafían? Y a veces yo he escuchado personas dentro ya de una amargura profunda que han llegado a decir, me iba mejor o vivía mejor o la pasaba mejor antes de conocer a Dios. Son palabras muy duras que solo hacen reflejar algo muy sucio dentro de nuestro corazón. Entonces, a esto se refiere esta cara del perdón, a eso que tiene que ver con Dios. No nos podemos resentir con Dios. Dios es perfecto y yo creo que todos hemos pasado pruebas difíciles y duras, pero lo que hace la diferencia en medio de la prueba es nuestra actitud. Y yo creo que podríamos hablar todos y decir un chorro de cosas que hemos pasado, recientes o quizás de hace algunos años, pero lo que hace la diferencia de ese momento es la actitud de nuestro corazón. Y algo sí te puedo decir, y estoy segura y lo tengo súper comprobadísimo: cuando hay pruebas muy difíciles, lo más importante es guardar el corazón, porque lo que el enemigo quiere es que nos voltemos en contra de Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Pero nuestra estrategia va a ser lo contrario: adorar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios. ¿Y sabes lo que produce eso? Un poder sobrenatural. Sobrenatural. Te lleva a otro nivel de fe. Puedes sentir el abrazo de Dios, puedes ver su mano. Y cuando ves su mano dices, wow, Dios es tan real, tiene tanta misericordia para conmigo que lo he podido ver. Esa es la diferencia, el tener una actitud correcta. Y
como testimonio personal, a mí me gusta mucho adorar a Dios. Me encanta. Hay momentos en los que he sentido causa en mi vida y digo, adorar a Dios como solución. Adorar a Dios. Porque a veces uno no sabe, no entiende uno las situaciones ni las circunstancias, pero en vez de poner la mirada en las circunstancias, ponemos la mirada en Dios y adoramos. Y de pronto se van a acercar y te van a decir, oye, pero es que te he visto tan tranquila, tan tranquilo, te he visto con tanta paz. Claro, eso es lo que marca la diferencia cuando no nos resentimos con Dios y cuando lo que hacemos es adorarle. Entonces, en esta cara del perdón, nunca te resientas contra Dios. Él es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Muy bien dicho. Y el cuarto punto, la cuarta cara del perdón de Dios, es el perdón de Dios para ti, el perdón de Dios para nuestras vidas. Y fíjense lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados. Y en Isaías 43:25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones o pecados y no se acuerda más de tus pecados. O sea, esa es otra cosa muy importante. Dios no perdona a medias. Dios no perdona como luego tú y yo queremos perdonar, a medias. No, Dios perdona por completo. Y como Él lo hace es que el perdón que nos extiende dice que Él nunca más se vuelve ¿a qué? A acordar. Ese es el perdón que el Señor nos extiende, el perdón de Dios para mí, el perdón de Dios para ti. Así funciona, no es a medias. Si has llegado a pensar lo contrario, es porque Satanás quiere condenarte en la mente, quiere desestabilizarte, porque dice la palabra de Dios que Él vino a robar, a matar, a destruir. Entonces, Él desea que no haya paz en nuestras vidas. Y Dios desea lo contrario, que tengamos paz, que tengamos estabilidad, que tengamos confianza, que creamos en lo que Él nos dice. Y Él dice que Él borra nuestros pecados y que no se acuerda más de ellos. ¡Qué bonito! Pero de pronto se vuelve tan caótico en nuestras vidas creerlo. Pero es una promesa de Dios. Es una promesa que está ahí y se cumple en el instante que tú y yo confesamos nuestros pecados delante de Él, cuando nos arrodillamos, cuando le pedimos perdón, cuando perdonamos a otros. Viene ese perdón de Dios para nuestras vidas. Él es el creador de todo el universo. Él es el juez por sobre todas las cosas de todo el universo. Y aún Él siendo ese juez que es justo, que es recto, Él no se complace en estarnos juzgando, sino que más bien se complace en perdonarnos. Que claro, al final de los tiempos habrá un juicio final, también lo sabemos, ¿no? Pero en estos tiempos el Señor extiende de su amor y su misericordia para que nosotros podamos tener un arrepentimiento. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, aún sabiendo todo, Él murió por nosotros. Entonces, Dios es ese Padre de amor y su naturaleza su naturaleza es perdonadora. Y en Lucas 15:20-21 dice, y levantándose, es la historia del hijo pródigo,
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto fue lo que dijo el hijo pródigo. Pero ¿sabes qué hizo el padre? Lo perdonó así en automático, restituyó todo lo que había perdido al haber sido de la casa, e hizo, dice la palabra, ¿qué hizo? Una gran fiesta. Y lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Él nos perdona. Él está alegre y contento cuando tú y yo nos arrepentimos. Y Jesús, vemos también cómo Jesús antes de morir dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también el que nosotros tengamos un arrepentimiento, claro que Dios nos perdona, pero debe de haber en nosotros un arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento, un dolor por lo que hemos hecho incorrecto, ¿no? Por fallar, por pecar. Y el Señor muestra su amor perdonándonos. Y esta fe puesta en Dios va a producir en nosotros una vida abundante, una vida libre, una vida llena de paz. Y bueno, estas son las 4 caras del perdón, y es importante que no dejemos que crezca en nosotros la amargura. En Hebreos 12:15 dice, Hebreos 12:15, mirar bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes? Tener una vida amargada es una vida muy fea. Hay una contaminación impresionante en todas las personas que rodean a esta persona. Tenemos que cuidarnos tanto de las raíces de amargura porque nos descalifican, y ¿sabes qué? La amargura nos puede llevar al infierno. ¿Sabes por qué? Este versículo dice: miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, cuando estamos amargados con una raíz de amargura, es porque no perdonamos. Pero también esa raíz de amargura es un estorbo que dice que no alcanzamos la gracia de Dios. Por eso dice: miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, la amargura produce un bloqueo espiritual. Y por eso la condicionante. La amargura lleva a la persona a no perdonar a nadie y no reconocer ni sus errores ni pedir perdón jamás. Ese es otro nivel. Pero produce algo tan poderoso en su vida, negativamente, que deja de alcanzar la gracia de Dios, porque él mismo crea una barrera. Y en esa barrera todo se debilita. Su fe, su pasión por Dios, todo sufre una merma. Entonces, nosotros vamos a perdonar porque Dios nos manda a perdonar. O sea, vamos a perdonar porque es un acto de obediencia. Perdonar también porque queremos que nuestros pecados sean perdonados. O sea, vamos a perdonar porque queremos que el Señor también nos perdone cuando nosotros la regamos. Vamos a perdonar para ser libres emocionalmente. Vamos a perdonar para eliminar los sentimientos de venganza. Qué terrible tener sentimientos de venganza. ¿Cuántas personas con un sentimiento de venganza no han matado a alguien y después se arrepienten de la acción que tuvieron, pero no pueden devolver la vida de la persona? Entonces vamos a perdonar también para eliminar sentimientos de venganza. También perdonamos, al perdonar dejamos el juicio en las manos de Dios. Nosotros no somos jueces de nadie.
ahí Dios se encarga de la persona. Esa es otra frase que tengo. No, pues ahí tú te ves con el Señor, ¿no? Cada uno va a dar cuentas con el Señor y yo le tengo más miedo al Señor que a nadie. Entonces cada uno tiene que hacerse cargo de sus actos, ¿no? Y decir, y ahí me la veo con el Señor. Ya deja tú la persona, está bien, claro que la persona es importante, pero con el Señor, ese es otro nivel. Y en Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿de quién es la venganza? Del Señor, no es de nosotros. Ese no es un tema que tengamos nosotros que ver, es el Señor. Y también nosotros vamos a perdonar y perdonamos porque mostramos esa misericordia como Dios nos la ha mostrado a nosotros. También cuando nosotros perdonamos, mostramos al mundo que el modelo de Jesús, mostramos ese modelo de Jesús, que fue perdonar a sus agresores en la cruz y perdonarnos a nosotros, que es parte. Bien, regresó. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz, perdonó a sus agresores y nosotros éramos parte de, porque nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces mostramos al mundo ese modelo de Jesús, y a lo mejor puede haber personas que lleguen a los pies de Cristo por nuestro testimonio perdonador, porque cuando las personas allá afuera están alejadas de Dios, no es común, al contrario, allá afuera alejados de Dios es: no merece tu perdón, no tienes por qué esto, no tienes por qué el otro, y hay cosas que van hundiendo a cada una de esas personas. Pero nuestro modelaje de Jesús nos va a llevar a dar un testimonio vivo, que Él es real y que sí se puede perdonar, y que hay una gran liberación en eso. Entonces, la ciencia comprueba que la falta de perdón conduce a problemas físicos debido a emociones irregulares, debido hay químicos también en el cuerpo. Cuando hay emociones muy altas, también se reflejan físicamente, y eso también causa en la vida, o no solo perjudica emocionalmente o espiritualmente, también perjudica físicamente, porque somos 3 en 1. Entonces cuando algo pasa en los 3: espíritu, alma y cuerpo, y está comprobado. Entonces la falta de perdón de esas ofensas del pasado también afectan nuestras relaciones presentes. Y el perdón promueve la unidad. Eso es algo que podemos ver a través de esta acción del perdonar. Viene una unidad. Y en Colosenses 3:13 dice, es lo que leímos hace rato: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Fácil. Así, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y fíjense que muchos de estos versículos no marcan un protocolo, o sea, no dice ve, habla. Muchos de estos versículos que leímos solo dice perdona. Entonces ahí es donde hace la diferencia. Les voy a pedir que se pongan en pie. Entonces, ser esas personas perdonadoras, como nuestro Padre ha sido perdonador y su esencia es perdonar. Y
Me gustaría que hiciéramos una oración para ti que estás conectado en casa y para los que estamos aquí presentes. Si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y nunca has abierto tu corazón para aceptar a Jesús en tu corazón, pues mira, este es un momento oportuno para hacerlo. Y esta oración es muy sencilla. Dice la palabra que cuando nosotros confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, se produce algo en lo espiritual. Y hay un libro de la vida que también viene en la Escritura, en la Biblia. Y en ese libro de la vida están escritos los nombres de aquellos que han decidido entregar sus vidas al Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ir al cielo? El primer paso es aceptar a Cristo Jesús en el corazón como único y suficiente Salvador. Porque no es por mis bondades, no es por tus bondades, no es porque tengamos una posición social, no es por cuánto dinero tenemos en el banco, a cuántas personas ayudamos, no. Es por aceptarlo como nuestro Salvador. Entonces, es como algunos medicamentos. Un supermillonario le puede doler la cabeza y elegir entre 4 marcas de pastillas diferentes para quitarse el dolor de cabeza, y puede ser la persona más rica del mundo y a lo mejor se toma una aspirina, a lo mejor se toma una ibuprofeno. Y acá, si a mí me duele la cabeza, nuestros millones no se comparan, los que yo tengo con los que tiene el más rico del mundo, porque se ríen. Es broma, obviamente. Bueno, también me puedo tomar una ibuprofeno o una aspirina. O sea, el antídoto es el mismo, con millones o sin millones. Algo similar es con Jesús. No importa nuestra condición social, nuestro estatus, dónde vivimos, cuál es nuestro idioma, qué tan atendidos somos para otros, qué tanto atendemos a personas, sale sobrando. Es como ese medicamento. Y está para aquel que quiera tomarlo. Entonces, así es la salvación de Jesús y el abrir nuestro corazón a Él. Y vamos a orar, vamos a hacer esta oración a aquellas personas que la quieren hacer. Todos nosotros en algún momento la hemos hecho, yo en algún punto de mi vida la hice y desde ahí mi vida no fue igual y he estado sirviéndole y en esa comunión con Él, y es lo que queremos invitarte los que estamos aquí a que tú también puedas ser parte de esa familia. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Hoy reconozco que he pecado contra ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te digo, perdóname, Señor Jesús, porque no te conocía, porque no sabía qué importante era esto del perdón. Por eso hoy te pido perdón. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido que a partir de este día mi vida no vuelva a ser igual, que me acompañes, que estés conmigo, que me des dirección, aún que traigas a mi memoria todas esas cosas, todos esos pecados que han estado ocultos, pero que hoy te pido muéstralos para tener un genuino arrepentimiento, para tomarme de tu mano, para que yo pueda seguirte a partir de este día, para que mi vida no vuelva a ser igual. Gracias, Jesús, por darme tu perdón, por aceptarme. Hoy tomo tu promesa y declaro que de hoy en adelante soy un hijo, soy una hija tuya, tuyo nada más. Y gracias porque me has extendido tu salvación en este tiempo. En tu nombre, Jesús, lo pido. Amén. Muy bien. Y si tú el día de hoy tomaste esta decisión, te voy a pedir, si estás aquí presente, te
te voy a pedir que pases de este lado acá donde están con este letrerito, porque tenemos un regalo para ti. Entonces pasa con esta persona aquí y te van a dar un regalo muy especial. Y para ti que estás en casita, no dejes de conectarte a estas reuniones. Y si vives aquí en la ciudad o en San José o en La Paz, también hay un lugar donde puedes ir físicamente y te recomiendo que lo hagas. Es algo muy especial, que cómo Dios nos habla cuando estamos en unidad, cuando estamos reunidos. Y te invito a que si tú hoy hiciste esta oración, vayas a una de nuestras reuniones. Y muy bien, vamos ahora a orar en general por el perdón. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis en su corazón de esas cosas que sabemos que necesitamos en nuestras vidas a través de estas cuatro caras, del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, ya sea que tenga que ver con ese perdonar a otros, o que tenga que ver con ese perdón que tiene esa referencia con Dios, o sea, de no ofendernos con Dios, o ya sea que pedir ese perdón de Dios para nuestras vidas, para nosotros. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a decirle: Señor, perdona mis pecados. Primero te pido, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Yo sé que me amas tanto, Señor, que no deseas que yo cargue con un castigo, que no deseas que yo tenga amargura en mi corazón. Y quiero comenzar en esta oración, Señor, pidiendo: perdóname, Señor, por tantas veces que he sido dura de corazón, por tantas veces que me he resentido, a veces con mi prójimo, a veces contigo, a veces he pensado en cosas incorrectas. Y hoy, Señor, te pido: perdóname. Ayúdame a tener un corazón que pueda verme a mí misma, a mí mismo como tú me ves. Que no tenga en mi vida pensamientos que me descalifiquen. Hoy rechazo todo pensamiento que me descalifica y declaro que he sido justificado gratuitamente por tu gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y clamamos por tu sangre, Jesús, esa sangre que borra, esa sangre que restituye. Tu sangre preciosa, Jesús, que nos da autoridad, que nos levanta. Llévanos, Padre, a un nuevo nivel de perdón, que podamos perdonar a otros con facilidad, que podamos sentir en el corazón un amor tan inmenso, que haya en nosotros ese fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Que podamos tener en nuestras vidas este precioso regalo de tu Santo Espíritu, ese fruto poderoso, y que seamos fáciles para perdonar, que seamos tan amorosos que aún haya ofensas que ni siquiera las veamos como ofensas, porque somos muy perdonadores. Y aún cuando haya ofensas directas, por más duras que sean, aprendemos, Señor, a dar pasos de fe, a perdonar, no por lo que sentimos, sino por las promesas que tú nos has dado. Y porque sabemos que al hacerlo produce en nosotros una gran liberación. Y perdónanos, Padre, si en ocasiones hemos pensado mal en contra tuya. Perdónanos, Señor, si en ocasiones nos hemos resentido. Valoramos todo lo que has hecho en nuestras vidas. Valoramos tu amor, valoramos tu palabra. Deseamos tener, Señor, en este tiempo y en esta semana una meditación de lo que es perdonar, y que nos ayudes a ver, Señor, internamente en nuestras vidas aquellas áreas que se han agrietado, aquellas áreas que necesitamos fortalecer para ser libres, para que el mundo conozca que eres un Dios real, porque nos ve como hombres y mujeres perdonadores, dispuestos a toda buena obra. Gracias te damos, Padre, por este precioso tiempo,
por las palabras tan dulces que has traído a nuestro corazón. Porque tu palabra, aun cuando confronte nuestro estado, podemos ver ese amor y que es por misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Nos alegramos en ti, Señor, y sabemos que tú, Padre, pones todas las cosas en orden.